Mi relación con mis padres siempre había sido complicada, pero pasé años convencándome de que era soportable, tolerable. Nunca me golpearon, nunca me echaron de la casa. Pero usaban el silencio como un cuchillo y el favoritismo como un lazo. Cuando tuve a mi hijo, Caleb, algo cambió. Vi todo más claramente. La forma en que mi mamá usaba la culpa para controlar, la forma en que mi papá daba su amor como raciones ganadas a través de la obediencia. Me dije a mí misma que no los dejaría cerca de Caleb hasta ver pruebas de que habían cambiado. Durante años, los mantuve a una distancia educada. Luego vino el incendio. No literal, pero casi. El cableado de mi casero falló y nuestro apartamento fue declarado inhabitable. Así de repente Caleb y yo nos quedamos sin hogar. El seguro cubriría un hotel, pero la lista de espera para vivienda familiar era larga. Mi mamá llamó al día siguiente. «Trae a Caleb aquí», dijo. «Tenemos espacio». Dudé. «Solo será por unos días». «Lo trataremos como a nuestro propio hijo», dijo, como si me estuviera haciendo un favor. Mi papá gruñó de fondo. «Solo hasta que te pongas de pie». Caleb tenía 7 años. Le gustaba leer, odiaba los ruidos fuertes y amaba los sándwiches de mantequilla de cacahuate y plátano. Empaqué suficientes víveres para durar una semana, imprimí sus alergias alimenticias en letras negritas y besé su frente antes de irme. Esa noche no dormí. Algo dentro de mí se retorció y no podía explicar por qué. Para el tercer día, la voz de Caleb sonaba diferente por teléfono, tranquila, cansada. Le pregunté qué había comido. Hizo una pausa. «Unas galletas», dijo. «Solo eso». Papá dijo que el almuerzo es solo para la familia y yo solo estoy de visita. El teléfono se me resbaló de la mano. Manejé toda la noche. Cuando llegué a su casa a la mañana siguiente, lo primero que noté fue el olor. Salchichas, huevos, panqueques. Se me revolvió el estómago. Caleb estaba sentado al final de la mesa de la cocina con un plato vacío frente a él. Mi papá estaba a la mitad de un montón de panqueques. Mi mamá estaba tomando café y leyendo una revista. «¿Dónde está su comida?», pregunté. Mi mamá ni siquiera parpadeó. «¿Ya comió?». «No, no lo hice», susurró Caleb con la cabeza gacha. Mi papá resopló. «Comió unas galletas ayer. No se está muriendo de hambre». Miré a mi hijo, pálido, letárgico, encogiéndose como si estuviera aprendiendo a ser invisible. Me volví hacia mi madre. «¿Por qué dirías que no es familia?». Ella puso los ojos en blanco. «Porque no lo es. Es tu hijo. Nosotros no nos inscribimos para esto». «Tienes 7 años», dije con la voz quebrada. «¿Crees que es normal castigar a un niño?». Mi papá se levantó. «Nadie lo está castigando, pero no tiene derecho a nada. No como los hijos de Melissa». Ahí estaba. Melissa, mi hermana, la hija dorada. Sus hijos tenían habitaciones enteras en esta casa. Mientras tanto, a mi hijo lo estaban dejando sin comer como a una mascota no deseada. No grité. No peleé. Caminé hacia Caleb, lo levanté y dije en voz baja, «Nos vamos». Mi mamá me llamó. «¿En serio estás haciendo un escándalo por unos refrigerios?». No me di la vuelta. No me despedí. Nunca más pisé esa casa. Llevé a Caleb a un restaurante primero. No pudo terminar sus panqueques. Dijo que le dolía el estómago. Eso me rompió más que cualquier otra cosa. En casa no quería hablar de eso. Cada vez que lo mencionaba, negaba con la cabeza y se callaba. No entendía por qué lo habían tratado así. ¿Y cómo podía explicarle que algunas personas solo aman la imagen de la familia, no la realidad? Esa noche, me senté sola en la mesa y hice una lista. Cosas que aman: la atención de Melissa, su reputación social, su colección de antigüedades, mi silencio. Ese último, mi silencio. Eso les daba poder. Y estaba a punto de privarlos de ello. Primero comencé a hablar con todos. No en línea, no para llamar la atención,
solo conversaciones personales pequeñas. Con mi tía Lie, que siempre se preguntó por qué nunca éramos invitados a las fiestas. Con mi primo Mark, que pensaba que mis padres eran santos. Con Melissa, que no tenía idea de lo que había pasado. No exageré. No tergiversé la historia. Solo la conté tal cual. No le dieron de comer a Caleb durante 2 días, dije. Le dijeron que no era familia. Cada persona se quedó en silencio cuando dije eso. Luego vino el cambio. Melissa canceló la próxima visita de sus hijos. La tía Lie se lo contó a sus amigas de la iglesia. El primo Mark ofreció dejar que Caleb jugara con sus hijos en su lugar. Y de repente, las invitaciones dejaron de llegar. Los elogios dejaron de fluir. Mis padres llamaron 3 días después. La voz de mi mamá se quebró. ¿Por qué la gente nos ignora? No respondí. Mi papá dejó un mensaje de voz. ¿Estás arruinando nuestro nombre por qué? Unas galletas. Guardé el mensaje de voz, lo escuché 2 veces, luego lo borré. Estaban muriendo de hambre, no por comida, sino por atención, por admiración, por la ilusión de que eran buenas personas. Y yo no había terminado todavía. Lo de dejar a alguien sin comida no se trata solo de comida. Se trata de la negación. Negarles la comodidad de la que antes se alimentaban. Negarles la ilusión de que importan. Negarles lo único de lo que siempre se alimentaron. El control. Mis padres estaban muriendo de hambre ahora. Y ni siquiera sabían que lo peor aún estaba por venir. Comenzó con las llamadas. Docenas de ellas, luego cartas, luego mensajes de voz que pasaban de amenazas a falsa preocupación. Mi mamá dejó uno que decía, «Estás castigándonos por un malentendido. Eso no es saludable». Mi papá siguió con, «Si vas a arruinar nuestra reputación, al menos déjanos explicar nuestro lado, ¿su lado?». Le dijeron a un niño de 7 años que no era familia, y luego no lo alimentaron durante 2 días. No hay lado. Aún así, intentaron pintarme como histérica, sensible, problemática, las mismas etiquetas que usaban conmigo cuando crecía. Pero esta vez no estaba funcionando. La gente ya no lo compraba. No después de que conté la verdad con calma y sencillez a las personas exactas cuya aprobación anhelaban. Podría haberme detenido allí. Pero entonces recordé algo. Algo pequeño, casi olvidable. ¿Cuándo? Mi relación con mis padres siempre había sido complicada, pero pasé años convencándome de que era soportable, tolerable. Nunca me golpearon, nunca me echaron de la casa. Pero usaban el silencio como un cuchillo y el favoritismo como un lazo. Cuando tuve a mi hijo, Caleb, algo cambió. Vi todo más claramente. La forma en que mi mamá usaba la culpa para controlar, la forma en que mi papá daba su amor como raciones ganadas a través de la obediencia. Me dije a mí misma que no los dejaría cerca de Caleb hasta ver pruebas de que habían cambiado. Durante años, los mantuve a una distancia educada. Luego vino el incendio. No literal, pero casi. El cableado de mi casero falló y nuestro apartamento fue declarado inhabitable. Así de repente Caleb y yo nos quedamos sin hogar. El seguro cubriría un hotel, pero la lista de espera para vivienda familiar era larga. Mi mamá llamó al día siguiente. «Trae a Caleb aquí», dijo. «Tenemos espacio». Dudé. «Solo será por unos días». «Lo trataremos como a nuestro propio hijo», dijo, como si me estuviera haciendo un favor. Mi papá gruñó de fondo. «Solo hasta que te pongas de pie». Caleb tenía 7 años. Le gustaba leer, odiaba los ruidos fuertes y amaba los sándwiches de mantequilla de cacahuate y plátano. Empaqué suficientes víveres para durar una semana, imprimí sus alergias alimenticias en letras negritas y besé su frente antes de irme. Esa noche no dormí. Algo dentro de mí se retorció y no podía explicar por qué. Para el tercer día, la voz de Caleb sonaba diferente por teléfono, tranquila, cansada. Le pregunté qué había comido. Hizo una pausa. «Unas galletas», dijo. «Solo eso».
Papá dijo que el almuerzo es solo para la familia y yo solo estoy de visita. El teléfono se me resbaló de la mano. Manejé toda la noche. Cuando llegué a su casa a la mañana siguiente, lo primero que noté fue el olor. Salchichas, huevos, panqueques. Se me revolvió el estómago. Caleb estaba sentado al final de la mesa de la cocina con un plato vacío frente a él. Mi papá estaba a la mitad de un montón de panqueques. Mi mamá estaba tomando café y leyendo una revista. ¿Dónde está su comida?, pregunté. Mi mamá ni siquiera parpadeó. ¿Ya comió? No, no lo hice, susurró Caleb con la cabeza gacha. Mi papá resopló. Comió unas galletas ayer. No se está muriendo de hambre. Miré a mi hijo, pálido, letárgico, encogiéndose como si estuviera aprendiendo a ser invisible. Me volví hacia mi madre. ¿Por qué dirías que no es familia? Ella puso los ojos en blanco. Porque no lo es. Es tu hijo. Nosotros no nos inscribimos para esto. Tienes 7 años, dije con la voz quebrada. ¿Crees que es normal castigar a un niño? Mi papá se levantó. Nadie lo está castigando, pero no tiene derecho a nada. No como los hijos de Melissa. Ahí estaba. Melissa, mi hermana, la hija dorada. Sus hijos tenían habitaciones enteras en esta casa. Mientras tanto, a mi hijo lo estaban dejando sin comer como a una mascota no deseada. No grité. No peleé. Caminé hacia Caleb, lo levanté y dije en voz baja, «Nos vamos». Mi mamá me llamó. ¿En serio estás haciendo un escándalo por unos refrigerios? No me di la vuelta. No me despedí. Nunca más pisé esa casa. Llevé a Caleb a un restaurante primero. No pudo terminar sus panqueques. Dijo que le dolía el estómago. Eso me rompió más que cualquier otra cosa. En casa no quería hablar de eso. Cada vez que lo mencionaba, negaba con la cabeza y se callaba. No entendía por qué lo habían tratado así. ¿Y cómo podía explicarle que algunas personas solo aman la imagen de la familia, no la realidad? Esa noche, me senté sola en la mesa y hice una lista. Cosas que aman: la atención de Melissa, su reputación social, su colección de antigüedades, mi silencio. Ese último, mi silencio. Eso les daba poder. Y estaba a punto de privarlos de ello. Primero comencé a hablar con todos. No en línea, no para llamar la atención, solo conversaciones personales pequeñas. Con mi tía Lie, que siempre se preguntó por qué nunca éramos invitados a las fiestas. Con mi primo Mark, que pensaba que mis padres eran santos. Con Melissa, que no tenía idea de lo que había pasado. No exageré. No tergiversé la historia. Solo la conté tal cual. No le dieron de comer a Caleb durante 2 días, dije. Le dijeron que no era familia. Cada persona se quedó en silencio cuando dije eso. Luego vino el cambio. Melissa canceló la próxima visita de sus hijos. La tía Lie se lo contó a sus amigas de la iglesia. El primo Mark ofreció dejar que Caleb jugara con sus hijos en su lugar. Y de repente, las invitaciones dejaron de llegar. Los elogios dejaron de fluir. Mis padres llamaron 3 días después. La voz de mi mamá se quebró. ¿Por qué la gente nos ignora? No respondí. Mi papá dejó un mensaje de voz. ¿Estás arruinando nuestro nombre por qué? Unas galletas. Guardé el mensaje de voz, lo escuché 2 veces, luego lo borré. Estaban muriendo de hambre, no por comida, sino por atención, por admiración, por la ilusión de que eran buenas personas. Y yo no había terminado todavía. Lo de dejar a alguien sin comida no se trata solo de comida. Se trata de la negación. Negarles la comodidad de la que antes se alimentaban. Negarles la ilusión de que importan. Negarles lo único de lo que siempre se alimentaron. El control. Mis padres estaban muriendo de hambre ahora. Y ni siquiera sabían que lo peor aún estaba por venir. Comenzó con las llamadas. Docenas de ellas, luego cartas,
luego mensajes de voz que pasaban de amenazas a falsa preocupación. Mi mamá dejó uno que decía, «Estás castigándonos por un malentendido. Eso no es saludable». Mi papá siguió con, «Si vas a arruinar nuestra reputación, al menos déjanos explicar nuestro lado, ¿su lado?». Le dijeron a un niño de 7 años que no era familia, y luego no lo alimentaron durante 2 días. No hay lado. Aún así, intentaron pintarme como histérica, sensible, problemática, las mismas etiquetas que usaban conmigo cuando crecía. Pero esta vez no estaba funcionando. La gente ya no lo compraba. No después de que conté la verdad con calma y sencillez a las personas exactas cuya aprobación anhelaban. Podría haberme detenido allí. Pero entonces recordé algo. Algo pequeño, casi olvidable. Cuando,